¿No creen que algunos personajes de Harry Potter muestran tener más cualidades de otra casa que no es la suya? El primero que se me viene a la mente es Peter Pettigrew. Él fue seleccionado en Gryffindor, pero era un cobarde. Siempre buscaba personas más valientes que lo protegieran y también por eso al final terminó traicionando a los Potter, porque pensaba que Voldemort ganaría y con esta información él podría pasarse de su lado porque Voldemort le debería un favor. Su mente estratega y su alto sentido de la autopreservación se alinea más a la casa de Slytherin que a la de Gryffindor. Otro Gryffindor que también demostró tener muchas de las cualidades que valoraba la casa de Slytherin era Percy Weasley. Él era extremadamente ambicioso e incluso llegó a traicionar a su familia hasta el punto de negar su existencia con tal de ir escalando en el Ministerio de Magia y buscar algún día convertirse en el próximo ministro de magia. Albus Dumbledore también le dice algo muy curioso a Severus Snape: eres mucho más valiente que ese Igor Karkaroff. ¿Sabes qué? A veces pienso que seleccionamos demasiado pronto a nuestros alumnos, dando a entender que Snape tal vez comenzó siendo un Slytherin, pero con el paso del tiempo se volvió tan valiente que se convirtió en un verdadero Gryffindor. ¿Pero esto era verdad? ¿El sombrero seleccionador se equivocó rotundamente seleccionando a algunos de los personajes de Harry Potter? Hola seres mágicos, bienvenidos a Maquelarre, yo soy Dani y en la reunión vamos a descubrir por qué el sombrero seleccionador dice que nunca se ha equivocado. Rebelio. Si a ustedes les suena que ya he hablado de este tema antes, es porque ya lo he hecho. De hecho, este fue el tema de mi primer video en el canal. Pero como ya han pasado más de un par de años, quería renovar este video con mejor audio, video, etc. y regresar a él porque yo pienso que es uno de los temas más interesantes de todo Harry Potter. Y además, como estamos empezando septiembre y seguimos celebrando el regreso a Hogwarts, se me hizo el momento perfecto para hacerlo. Porque seguramente muchos de los alumnos de primer año que están empezando sus estudios en el colegio Hogwarts de magia y hechicería se estarán preguntando si en verdad pertenecen a la casa a la que fueron seleccionados, como lo hizo Harry Potter en su momento. Así que para cubrir este tema les traje a un invitado muy especial que nos visita desde Hogwarts. El único, el original sombrero seleccionador. Pero ¿a dónde te pondré? Según él, no se ha equivocado nunca seleccionando a los alumnos de Hogwarts. Ahora ponme sobre las orejas. No me equivoco nunca. Echaré un vistazo a tu mente y te diré de qué casa eres. Todo está aquí, en tu cabeza. Ah, Ravenclaw. ¡Sí, Ravenclaw! Lo sabía. Que nunca se haya equivocado es algo muy difícil de creer después de ver los ejemplos de Peter Pettigrew, Percy Weasley y Severus Snape. ¿Será que nos está mintiendo y no lo quiere admitir? Sabemos que la personalidad de una persona sufre muchos cambios entre los 11 y los 17 años de edad. Además, las características que alguien tenga de niño no serán las mismas que alguien tenga de adulto. Así que hoy vamos a analizar la declaración del sombrero para llegar al fondo de este asunto. Vamos a analizar primero cómo sucede el proceso de selección en Hogwarts. Después de que los alumnos de primer año se bajan del expreso de Hogwarts, cruzan el lago Negro y entran al gran comedor, uno por uno es llamado para colocarse el sombrero seleccionador en la cabeza, el que inspecciona su mente para determinar en cuál de las 4 casas de Hogwarts pertenece. Si aquel alumno es valiente, osado y caballeroso, será seleccionado en Gryffindor. Gryffindor. Si es justo y leal, entrará a Hufflepuff. Hufflepuff. Si es inteligente, curioso y creativo, entrará a Ravenclaw. Ravenclaw. Si es astuto, ambicioso y orientado a los logros, irá a Slytherin. Ya sé que esto suena demasiado abrumador para los alumnos que acaban de llegar al colegio, pero no se preocupen, les voy a dar un poquito más de contexto sobre la creación de las 4 casas de Hogwarts. El castillo de Hogwarts fue fundado hace unos 1000 años por 4 de las brujas y magos más brillantes de la época medieval: Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw y Salazar Slytherin. Los 4 construyeron el castillo desde los cimientos, lejos de las miradas indiscretas de los muggles, o personas no mágicas para aquellos que no sepan que son muggles. Y cada uno de ellos fundó su propia casa. Eligieron su color, mascota, sala común e incluso yo pienso que cada uno de ellos creó su propia cámara secreta.
No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Bueno, varias pruebas sí tengo, se las dejo en el video de aquí que dejaré en la tarjeta y en la descripción. Cada uno de ellos elegía personalmente a los alumnos que querían educar, de acuerdo a varias características que buscaban en ellos. Salazar Slytherin únicamente escogía a magos de sangre pura, porque en esa época existían muchas persecuciones de los muggles hacia los magos, y él pensaba que esa era la única manera de mantener a sus alumnos a salvo. Pero ser de sangre pura no era suficiente para ser elegido por Slytherin. Él también buscaba que sus alumnos fueran extremadamente ambiciosos y astutos. Los otros 3 fundadores se aceptaban a cualquier alumno que mostrara señales de magia, pero eso no quiere decir que no tuvieran sus propias preferencias. Godric Gryffindor valoraba mucho a los estudiantes que mostraran tener coraje y valentía. Rowena Ravenclaw únicamente aceptaba a los alumnos de mayor inteligencia y creatividad. Helga Hufflepuff, una persona muy amable, aceptaba a todos, pero especialmente a los que demostraran ser muy leales, pacientes y trabajadores. Sin embargo, con el paso del tiempo y con el crecimiento de la escuela, se dieron cuenta de que cuando ellos murieran, no habría nadie que pudiera elegir a los alumnos que pertenecerían a sus casas con el mismo criterio que ellos. Fue entonces que Godric Gryffindor ofreció su propio sombrero para que todos los fundadores pudieran insertar un poco de su inteligencia dentro de él, y que así fuera él quien pudiera elegir la casa de los alumnos siguiendo el mismo criterio que seguirían ellos mismos. Lo que el sombrero seleccionador utilizaba para interpretar la mente de cada estudiante era el arte de la legeremancia. Algunos muggles pueden confundir la legeremancia con la lectura de la mente. Sin embargo, este término no es del todo correcto. Como nos dice Severus Snape, la mente no es ningún libro que uno pueda abrir cuando se le antoje o examinarlo cuando lo desee. Los pensamientos no están grabados dentro del cráneo para que los analice cualquier invasor. La mente es una potencia muy compleja y con muchos estratos, o al menos así son la mayoría de las mentes. Sin embargo, es cierto que aquellos que dominan el arte de la legeremancia pueden, bajo determinadas condiciones, hurgar en la mente de sus víctimas e interpretar de forma correcta sus hallazgos. La legeremancia es exactamente eso, el arte de navegar mágicamente a través de las muchas capas de la mente de una persona e interpretar correctamente los hallazgos de uno. Es por eso que el sombrero seleccionador no solamente puede mirar dentro de la mente de los alumnos, también puede adivinar sus capacidades, estados de ánimo e incluso es capaz de responder a sus pensamientos. Es un experto legeremante. Y como ya habíamos visto, el sombrero seleccionador sostiene firmemente que nunca se ha equivocado en los muchos siglos que lleva funcionando. Una afirmación que parecería desmentir el mismo director de Hogwarts, Albus Dumbledore, al decirle a Severus Snape que seleccionan demasiado pronto a los alumnos. Y yo estoy de acuerdo, las características y cualidades que tiene un niño de 11 años no van a ser las mismas que tenga de adulto, además de que todos poseemos diferentes cualidades que no son exclusivas de una sola casa. Algo que demuestra perfectamente nuestra querida Hermione Granger. Ella sí era muy valiente, pero también era sumamente inteligente, por lo que hubiera podido encajar bien en Ravenclaw. Incluso también era muy trabajadora como los alumnos de Hufflepuff y llegó a ser muy ambiciosa como los alumnos de Slytherin. Entonces, ¿cómo supo el sombrero seleccionador que ella pertenecía a Gryffindor? Y aunque no lo crean, la respuesta es bastante sencilla. El sombrero seleccionador no seleccionaba a los alumnos basándose en las cualidades que poseían, sino en las cualidades que valoraban. Y si lo piensan detalladamente, eso tiene mucho sentido. Los 4 fundadores de Hogwarts eran extremadamente inteligentes. Sin embargo, la única que valoraba la inteligencia sobre todas las cosas era Rowena Ravenclaw. Godric Gryffindor, a pesar de ser extremadamente talentoso en la magia, no escogía precisamente a los alumnos más estudiosos porque valoraba mucho más a los que eran valientes y caballerosos. Lo mismo pasaba con Salazar Slytherin, quien escogía a los magos de sangre pura que quisieran lograr grandes cosas, y con Helga Hufflepuff, quien valoraba mucho más el trabajo duro y la lealtad que la inteligencia en bruto. Y esto es precisamente lo que los 4 fundadores de Hogwarts le transmitieron al sombrero seleccionador. Por ejemplo, si un alumno lo que más valora en una persona es la valentía y el coraje, entrará a Gryffindor. Pero si lo que más valora sobre todas las cosas es la sabiduría, la inteligencia y la individualidad, entrará
a Ravenclaw. Un alumno puede no poseer valor y ser seleccionado en Gryffindor de la misma manera que un alumno que no es tan inteligente puede ser seleccionado en Ravenclaw. Los alumnos no necesariamente tienen que poseer estas características, sino valorarlas sobre todo lo demás. Es por eso que la decisión de los alumnos es tan importante a la hora de elegir su casa. Como le dice Albus Dumbledore a Harry Potter: son nuestras elecciones, Harry, las que muestran lo que somos, mucho más que nuestras habilidades. Harry Potter no estaba muy seguro si pertenecía completamente a Gryffindor porque poseía muchas de las características que Salazar Slytherin valoraba en sus alumnos, principalmente por el fragmento del alma de Voldemort que estaba dentro de él, la lengua Parcel, el ingenio, la determinación y un cierto desdén por las normas. Pero no quería estar en Slytherin porque no estaba de acuerdo con sus valores ni con la ideología de la pureza de sangre. Él eligió Gryffindor porque su valentía, el querer sacrificarse por el bien común y en general todos sus ideales se alineaban más a la filosofía de Godric Gryffindor. Un dato muy curioso que se confirmó en Pottermore, ahora wizardingworld.com, es que el proceso de selección en Hogwarts iba a funcionar de una manera muy similar a cómo funciona en Ilvermorny, la escuela de magia de Estados Unidos. Y por cierto, si todavía no conocen la historia completa de la fundación de Ilvermorny, se están perdiendo de muchísimo. Tiene que ver mucho con la familia de Lord Voldemort y en resumen es una de mis cosas favoritas de todo el mundo mágico. Les dejo el video aquí en la tarjeta y también en la descripción para que puedan verlo. No se lo pierdan. Pero regresando a Escocia, el proceso de selección en Hogwarts iba a involucrar a 4 estatuas gigantes, una de cada fundador. Cuando el estudiante de primer año se colocaba enfrente de ellas, una o más podían girarse indicando que querían a ese alumno dentro de su casa. Si 2 o más estatuas se giraban, el alumno tenía la oportunidad de elegir a qué casa irse, lo que demuestra que desde el inicio la elección siempre ha jugado un papel muy importante en la casa de los estudiantes de Hogwarts, mucho más que las cualidades que poseían. Ahora quiero analizar a Hermione Granger, porque muchos piensan que ella debió de haber estado en Ravenclaw por lo inteligente que era y por lo mucho que le gustaba estudiar. Incluso el mismo sombrero seleccionador se la pasó mucho tiempo deliberando si debía de ponerla en Gryffindor o en Ravenclaw. Pero la verdad es que Hermione Granger no valoraba para nada la ideología de Rowena Ravenclaw, algo que podemos ver muy claramente desde la primera vez que la conocemos dentro del Expreso de Hogwarts, cuando ella le pregunta a Harry y a Ron: ¿saben a qué casa van a ir? He preguntado por ahí y espero estar en Gryffindor. Parece la mejor de todas. He oído que Dumbledore estuvo allí, pero supongo que Ravenclaw tampoco está mal. Conociendo a Hermione, sabiendo lo mucho que le gustaba leer y aprender, sería más lógico que quisiera estar en Ravenclaw desde el principio. Pero aquí nos damos cuenta de que ese no era el caso. Desde el inicio ella favorecía a Gryffindor porque Albus Dumbledore, uno de los magos más talentosos de toda la historia, estuvo allí. Hermione quería estar en la misma casa en la que estuvieron sus héroes y seguir su ejemplo. Y al final del libro de la Piedra Filosofal podemos ver cómo Hermione expresa lo que realmente valoraba en las personas. Libros, inteligencia. Hay cosas mucho más importantes: amistad y valentía. Hermione era muy parecida a Godric Gryffindor. A pesar de ser extremadamente talentosa, ella valoraba mucho más la amistad y la valentía, lo que la convierte en una perfecta Gryffindor. ¿Y qué hay de Severus Snape, quien demostró tener mucha valentía, Percy Weasley, que era muy ambicioso, y Peter Pettigrew, que era un cobarde? No me quiero extender mucho con Severus Snape porque ya hice un video bastante extenso sobre su verdadera casa de Hogwarts, el que les dejaré en la tarjeta y también en la descripción. Pero lo que le dice Dumbledore a Snape: eres mucho más valiente que ese Igor Karkaroff. ¿Sabes qué? A veces pienso que seleccionamos demasiado pronto a nuestros alumnos. Refleja mucho más lo que valoraba Dumbledore que lo que valoraba Snape. Lo que más valoraba Dumbledore de Snape era su valentía, lo que también nos dice por qué Dumbledore fue seleccionado en Gryffindor. Pero Snape jamás llegó a valorar la ideología de Godric Gryffindor. La valentía de los Gryffindor está muy ligada a la caballerosidad y a querer hacer lo correcto por el bien común. Sin embargo, Snape no se convirtió en doble agente porque quería salvar al mundo mágico. Al contrario, todo lo que hizo lo hizo únicamente por el amor profundo y lealtad que le tenía a Lily Evans. Y el querer lograr cosas extraordinarias, como Salazar Slytherin, fue lo que lo llevó a su ruina. Después de la muerte de Lily, él fue capaz de defender a Harry Potter porque estaba dispuesto a hacer cosas que otros jamás harían con tal de lograr sus objetivos. Sí, él era valiente, pero tenía sus propios motivos y razones que lo alineaban más a la ideología de Salazar Slytherin. Otra cosa muy interesante que podemos observar a lo largo de la historia es que generalmente familias completas, incluso con personalidades tan diferentes como los Weasley, suelen estar siempre dentro de la misma casa de Hogwarts, Sirius Black siendo la excepción.
porque al crecer se les inculcan ciertos valores que ellos van a seguir teniendo a lo largo de su vida. Es verdad que Percy Weasley era muy ambicioso y quería convertirse en ministro de magia, ambición que lo habría colocado en Slytherin, aunque también tenía una forma de pensar muy crítica y era muy estudioso. Consiguió 12 timos, 2 más que Hermione, por lo que hubiera sido un excelente Ravenclaw, y también tenía un muy alto sentido de la justicia, por lo que también hubiera estado muy bien en Hufflepuff. Sin embargo, lo que más valoraba y lo que más lo motivaba era su alto sentido del bien y del mal. Es cierto que cuando empezó a trabajar en el Ministerio de Magia, le dejó de hablar a su familia. Él pensaba que ayudando al Ministerio de Magia estaría haciendo un cambio positivo en el mundo mágico, pero en el momento en el que se dio cuenta de que el ministerio estaba diciendo puras mentiras, él se avergonzó completamente de haber estado del lado equivocado. Su sentimiento de querer hacer el bien fue mucho más grande que su ambición. Él regresó con su familia y fue lo suficientemente valiente como para admitir que se había equivocado, demostrando ser un verdadero Gryffindor. Pero el personaje que definitivamente va en contra de lo que valoraba su casa era Peter Pettigrew. Él era un cobarde, siempre se escondía detrás de las personas más valientes y nunca actuó por el bien de los demás. Lo único que hizo fue defenderse a sí mismo y no le importó traicionar a sus amigos con tal de seguir con vida. Pero recuerden que les había dicho que la elección juega un papel muy importante en el proceso de selección de Hogwarts. Quiero que recuerden cómo era Peter Pettigrew antes de su traición. Él era un seguidor que se dejaba impresionar por sus talentosos compañeros a quienes admiraba. Peter Pettigrew siempre quiso ser un héroe, pero sus compañeros merodeadores siempre opacaron sus esfuerzos. El Peter Pettigrew de 11 años deseaba profundamente convertirse en un héroe y estar en la casa de los campeones. Y el sombrero seleccionador, a pesar de querer ponerlo en Slytherin, él pudo comprobar que sí tenía potencial de convertirse en uno. De hecho, Peter Pettigrew es uno de los 2 Hatstalls que conocemos en Harry Potter. El otro era Minerva McGonagall. Hatstall es un término que se utiliza cuando el sombrero seleccionador pasa más de 5 minutos deliberando en qué casa poner al estudiante. Minerva McGonagall podría haber estado en Ravenclaw o en Gryffindor, y Peter Pettigrew podría haber estado en Slytherin o en Gryffindor. Y es verdad que Peter Pettigrew siempre buscaba defenderse a sí mismo, pero lo importante es que él siempre quiso convertirse en alguien valiente, y en varias ocasiones sí demostró tener valentía dentro de él, como cuando se convirtió en animago o cuando arriesgaba su vida todos los meses para acompañar a un hombre lobo. El sombrero, al ver lo mucho que Peter deseaba convertirse en un héroe, decidió ponerlo en Gryffindor. Después de todo, una de las principales razones por las que era tan importante que los fundadores tuvieran un sistema de casas era para poner juntos a todos los estudiantes que tuvieran los mismos valores en común. Al poner juntos a muchos estudiantes que valoran la valentía, por ejemplo, con el paso del tiempo, ellos se iban a volver mucho más valientes. Justo como sucedió con Neville Longbottom. Lo mismo debió de haber pasado con Peter Pettigrew, pero él, como siempre se sintió opacado por sus amigos, él nunca fue capaz de desarrollar su propia valentía. Él siempre necesitó rodearse de personas mucho más valientes que él. Y aquí también podemos observar que lo que él más valoraba en las personas era la valentía. Por eso él era un verdadero Gryffindor. En fin, no nos queda más que admitir que el sombrero seleccionador no nos estaba mintiendo. Él nunca se ha equivocado. Ravenclaw. ¡Sí, Ravenclaw! El sombrero seleccionador nunca se equivoca. Y mi pregunta para ustedes es: ¿se identifican completamente con su casa de Hogwarts o les hubiera gustado estar en otra? Déjenme su respuesta en los comentarios. Antes de terminar, le quiero mandar un enorme saludo a estas maravillosas personas que con su apoyo semana tras semana hacen que estos videos sean posibles. ¡Muchísimas gracias! Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También me pueden apoyar mucho más al canal con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren conocer más sobre las casas de Hogwarts de los personajes de Harry Potter, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos, ¡cámaya! ¡Finite!